Hola, bienvenidos al podcast exclusivo del mes de agosto de 2020 en el Patreon de La Bruja Verde. Bueno, pues continuando con la misma línea que hemos llevado los últimos meses, hoy os voy a explicar cómo hacer un preparado. Además, también vamos a seguir la misma línea que comenzamos el mes pasado. Es decir, el mes pasado os enseñaba qué es y cómo hacer una botella de bruja tradicional, proveniente de la magia europea. Y os contaba que hay que distinguirla de los botes de hechizo que se hacen en vudú. El vudú no es europeo, sino que es una mezcla de tradiciones africanas, nativoamericanas y católicas. Pues en este podcast vamos a hablar de qué son esos botes que se hacen en vudú y cómo hacerlos. Así completamos lo que explicamos en el mes anterior y os enseño algo más práctico que podéis realizar. Este tipo de botes se hacen para todo tipo de necesidades: amor, alejar enemigos, protección, etc. Se pueden hacer en botes o en recipientes parecidos como vasos, jarras, etc. Aunque lo más normal es hacerlo en un bote con una tapa que se pueda cerrar. A veces, por ejemplo, se hacen en un vaso que se tapa con un plato, pero lo normal es hacerlo en un bote. En estos botes se usa 100% la magia simpática, es decir, son botes que además el trabajo es muy práctico y muy directo. Se usa la magia simpática, por ejemplo, si queremos que alguien sea más amable o dulce, le echamos azúcar. Si queremos invertir una situación, pues le damos la vuelta al bote, o algo que podéis haber visto que se hace, que es echar todo en un vaso, poner un plato encima, darle la vuelta al plato con el vaso, que como hay una cámara de aire, pues no se sale el contenido aunque está al revés, y se pone la vela encima y se enciende. Eso podéis haberlo visto alguna vez, porque eso también es muy conocido. Pero también podéis coger y hacer exactamente lo mismo dándole la vuelta al bote cerrado, en vez de con un vaso y un plato, con un bote. Cerráis el bote y le ponéis la vela encima. Eso también se hace para invertir una situación, para alejar un enemigo, ese tipo de cosas. Pues como veis, se usa la magia simpática. Todo lo que hacemos con el bote tiene que ver con la magia simpática. Los ingredientes, los colores, dónde ponemos el bote, todo eso tiene que ver con la magia simpática. Con lo cual es muy intuitivo y vais enseguida a poder crear vuestros propios botes utilizando pues vuestra intuición. En general en vudú podemos encontrar todo tipo de preparados para conseguir algo, pero en distinto formato. Puede ser en bote, como es el tema que hablamos hoy, o puede ser en saquito, que probablemente en próximos meses hablaremos también de cómo hacer saquitos. O en baños, o en muñecos, o en almohaditas rellenas también, o en aceites, o en polvos, etc. Básicamente son un tipo de preparados al que se le añaden un montón de cosas, solo que en formato diferente. En este caso se usa un bote para poder añadir también ingredientes líquidos en buena cantidad, es decir, más que un poquito o unas gotas o aceite frotado como se hace en los saquitos, sino que aquí añadimos más cantidad y por eso necesitamos algo que contenga ese líquido. Por lo general, las recetas de estos hechizos en bote no tienen cantidades. Se deja al practicante que elija la cantidad, porque el practicante es quien mejor sabe si quiere, por ejemplo, endulzar un poquito o mucho a alguien. También, como suele pasar con los preparados en vudú, aprender todo esto te permitirá confeccionar intuitivamente tus propias elaboraciones pensando en qué ingredientes atraerán particularmente lo que quieres. Volviendo al ejemplo de endulzar, puedes usar lo que tengas por casa que te parezca dulce y no hay fanatismo ni rigidez. Si no tienes un licor de manzana y te lo dice la receta, pues puedes usar un licor de melocotón o de mora, porque los tres son dulces. Para realizar estos hechizos necesitaréis ver el vídeo de los papeles de petición que hicimos hace algunos meses, que también es un vídeo sobre vudú, ya que para cada uno de estos botes vamos a tener que confeccionar uno de estos papelitos para meterlo dentro, y este papelito de petición será como la piedra angular o el foco del hechizo. Entonces lo colocaremos dentro del bote y luego añadiremos encima todo lo demás. Bueno, ¿cómo se realiza el bote? Pues necesitaréis un bote vacío y limpio, con tapa preferiblemente de rosca, porque si es de corcho, como os digo siempre, cuando el contenido fermente, el bote se abrirá y el hechizo se echará a perder. Por favor, que el bote sea de cristal.
Nunca uséis plástico para estas cosas. Además, estos botes muchas veces los escondemos o enterramos en la naturaleza y mejor no dejar más plástico en ella. Además, yo, si me seguís desde el principio, desde hace muchos años, sabréis que estoy en contra del plástico para todo tipo de magia. El plástico no es algo natural y no me gusta que haya plástico en los altares, ni en los trabajos mágicos, ni en las herramientas, que si hay algo de plástico sea por accidente porque no te das cuenta y sea algo inconsciente. Hay personas que muchas veces hablan conmigo y me argumentan que bueno, que el plástico se saca del petróleo, el petróleo está en la naturaleza. Bueno, el petróleo está en la naturaleza en estado natural, el plástico no. El plástico es algo que elabora el ser humano y que está destruyendo el planeta, por lo tanto, algo que está destruyendo el planeta no lo voy a poner en mis trabajos ni mágicos, ni espirituales, ni en nada sagrado. Y bueno, ya dejando aparte el tema del plástico, seguimos con la explicación. Podéis usar botes reutilizados, por ejemplo, de salsas y cosas así. A mí me gustan los botes de cristal de paté, porque son pequeños y puedes almacenar muchos para su futuro uso, sin que ocupen mucho espacio. Y recuerda, que el bote sea más grande no es sinónimo de que vaya a tener más poder, podéis hacerlos pequeñitos también. Sobre todo si, por ejemplo, no tenéis tampoco mucho espacio en vuestro altar o en vuestro espacio de trabajo, pues si el bote es pequeño, mucho mejor. También, por ejemplo, ahorráis también ingredientes. Muchas veces no metemos muchos ingredientes. Hay gente que mete a lo mejor solo miel, el papelito, miel y si es para dinero una moneda o si es para el amor un poco de azúcar y ya está. Podéis hacerlos todo lo elaborados que queráis. Vais a ver que los míos son un poquito más elaborados. Las recetas que os he puesto son mías. Pero podéis encontrar recetas hasta el infinito y más allá. Y pueden ser todo lo simples o todo lo elaborados que queráis. Cuando confeccionamos los botes, algunos se preparan en sitios concretos, porque volvemos a la magia simpática. Esto puede resultaros raro. Si no os gusta, lo elaboráis en vuestro sitio donde trabajéis, es decir, si tenéis una mesa de trabajo o tenéis un altar, o si vosotros montáis un altar. No sé si os acordáis, los que me sigáis desde hace mucho tiempo, que yo ponía muchas fotos de que ponía un mantelito en el suelo y preparaba todas mis cosas y cuando terminaba pues yo recogía eso, porque no tenía un sitio fijo, ¿no? Pues entonces pues también podéis hacer eso, montáis un sitio fijo y lo preparáis ahí. Esto os lo digo por si no os gusta lo que os voy a decir. Pero bueno, hay practicantes que, como se usa la magia simpática, preparan el bote en un sitio concreto de la casa o en un lugar concreto que puede ser un lugar extraño, sobre todo cuando estamos acostumbrados a que, por ejemplo, en magia ceremonial se hace todo en un altar, en un lugar concreto. En Wicca también se hace todo sobre el altar o el lugar de trabajo. Entonces, pues en Judú es todo mucho más práctico y se hacen cosas que en otros tipos de magia, en otros paradigmas, en otros sistemas mágicos pueden parecer raras. Entonces, lo que decíamos, se pueden confeccionar estos botes en otros sitios, en sitios concretos. Por ejemplo, hay botes que se pueden preparar sobre la cama. Si son botes para cosas personales que te conciernen a ti mismo, pues lo elaboras sobre tu cama. Por ejemplo, para la salud, porque tú pasas mucho tiempo en la cama, un bote que te vaya a curar, hay gente que los elabora sobre la cama. O para el amor también, por ejemplo, algo que te concierne mucho personalmente a ti, pues hay gente que los elabora sobre la cama. Yo no hago eso, pero yo os lo digo para que tengáis más información. O en el cuarto de baño. En el cuarto de baño, al lado del váter, se elaboran botes que son para alejar enemigos o invertir cosas. A ver, pensad vosotros que el cuarto de baño es un lugar que no es un lugar para hacer eso y es como un poco como una ofensa o algo así, ¿no? Entonces, ese tipo de botes son pues para alguien que te ha hecho algo malo, o alguien que quieres alejar, alguien que se porta mal contigo, para una venganza, para algo así, pues en el cuarto de baño al lado del váter, en el suelo. Para que veáis, estas son curiosidades, pero lo vuelvo a decir, podéis hacerlo en vuestro espacio de trabajo o podéis hacerlo así si os gusta más. El lugar donde se dejará el bote también es importante cuando ya se haya terminado el ritual. Algunos se dejan actuar bajo la cama, por ejemplo, si nos tienen que curar, o para otras cosas en las que necesitemos que el bote esté cerca de nosotros mucho tiempo, por ejemplo. Otros se entierran en luna llena, por ejemplo los de protección cerca de la casa o en un lugar más lejano, los de alejar a alguien.
también se pueden deshacer pasado un tiempo los que permanecían en casa actuando sobre nosotros. Tradicionalmente se abre el bote y se tira el contenido a un río. Por ello, todos los ingredientes deben ser naturales y biodegradables. Y ahora sé que me vais a preguntar, bueno, y si tiro el contenido al río, ¿qué hago con el bote? Yo no he visto en ningún lugar que te digan qué hacer con el bote. Obviamente yo no tiraría el bote al río. Lo que yo haría sería, pues más o menos, desritualizar el bote, por ejemplo, usando un pentagrama de expulsión, es decir, trazando un pentagrama de expulsión o varios, y diciéndole al bote, pues te desvinculo de mí, te libero de tu deber, lo que se os ocurra en ese sentido. Elimino todas las energías que tienen que ver con este hechizo, ya no actúa sobre mí. Las veces que hagan falta hacer esos pentagramas y decir todas las cosas que vosotros penséis que van a hacer que ese hechizo no siga actuando sobre vosotros, por ejemplo, es decir, que lo que le pase al bote no os pase a vosotros, a eso me refiero, y luego lo podéis tirar pues en el contenedor de reciclar perfectamente. Seguimos. Para confeccionar nuestro bote debemos tener el bote y todos los elementos. Esto no es tradicional de Judú, pero yo los limpio con los 4 elementos. Ya sabéis que yo trabajo con los 4 elementos, igual que trabajo con los ciclos y con las fases lunares, todo eso siempre os voy a hablar de eso porque lo considero todo eso un plus. Entonces, como os decía, yo el bote y todos los elementos los limpio con los 4 elementos. Recordad, os recuerdo lo que os digo siempre. Pongo las cosas en el centro. En mi caso, pues en el norte pongo, por ejemplo, un cristal, una piedra, podéis poner sal. En el oeste pongo una pluma o un incienso. En el sur pongo una vela. En el oeste puedes poner agua, o si no podéis poner agua, pues poner una concha, algo que represente a ese elemento. Y entonces pasáis por turnos cada uno de los elementos. Por ejemplo, cogéis lo que está en el norte, que puede ser sal o que puede ser un cristal, una piedra, y entonces lo pasáis por encima, o echáis un poco de sal encima y decís yo os purifico con el elemento de la tierra, el elemento del norte, y lo colocáis otra vez en su sitio. Luego cogéis el que está en el este, que puede ser una pluma o un incienso, lo pasáis por encima y decís yo os purifico con el elemento del este, el elemento del aire, y así con los demás. Yo lo hago en orden, en el sentido de las agujas del reloj. También podréis hacerlo en sentido inverso si queréis expulsar algo. Hay gente que no lo hace de manera circular, sino de otras maneras. Yo os cuento lo que yo hago, porque os cuento pues mi práctica personal y lo que he hecho durante años y años y años. Bueno, pues como decía, el bote y todo lo que vamos a meter dentro yo lo purifico con los 4 elementos para que no tenga otras energías. Y entonces pues se mete el papelito con la petición dentro. Para eso tendréis que volver a ver el vídeo de los papelitos de petición, a no ser que tomarais apuntes. Si lo tengáis, pues leéis los apuntes. Pues metéis el papelito con la petición en el fondo del bote e iremos metiendo cada ingrediente encima del papelito en el bote, diciendo o pensando con cada uno de los ingredientes para qué va a servir. Ejemplo, coges un ingrediente y dices protege mi casa y lo echas dentro. O protege a mi marido, o cada una de ellas, coges uno y dices protege mi casa, coges otro y dices protege a mi marido, coges otro, protege a mi hijo, coges otro, protégeme a mí, coges otro, protege mis cosas, coges otro, protege mis mascotas, yo qué sé, lo que se me va ocurriendo, o protégenos a todos, y vas diciendo cosas así, ¿no? Son ejemplos para que veáis cómo va. Y lo último que metemos son los líquidos. A ver, debo decir una cosa, hay practicantes que lo que hacen es meter la mitad del líquido, meter encima todos los ingredientes y luego volver a meter la otra mitad del líquido, y hay otros practicantes que no. En mi caso yo pienso que no hace falta, porque todo lo que metas se va a empapar con el líquido y se va a quedar todo ahí disuelto. Puede que ya os hayáis percatado de que se usan líquidos dulces y amargos. En la mayoría de los botes de atracción se usa miel o licores dulces. En los de expulsión se usa vinagre. Una vez que hemos metido todos los ingredientes se cierra el bote. En mi caso yo lo vuelvo a consagrar a los 4 elementos para que sirva para lo que necesito. Es decir, voy a deciros solo un elemento porque si no se va a hacer muy largo. Pues te consagro por el elemento del norte, el elemento de la tierra para que me protejas, por ejemplo. Y así con todos los elementos. Para darle
una dirección al bote, para darle indicaciones, para que haya una voluntad, para que tu voluntad diga para qué sirve el bote y qué es lo que tiene que hacer. De nuevo, esto de consagrarlo los 4 elementos no es vudú, pero es un plus y yo lo hago. Algunos practicantes ponen el bote en su espacio de trabajo junto a una imagen que puede servir para ayudar. Muchos practicantes de vudú ponen el bote al lado de una Virgen María o de alguna Virgen o Santo o Arcángel adecuado para el trabajo. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de practicantes de vudú son católicos. Pero hoy en día, que el sistema mágico del vudú y sus recetas se usa mucho por todo el mundo entero, si vosotros sois paganos, por ejemplo, pues podéis ponerlo al lado de una imagen de una deidad adecuada, de una deidad pagana. Ejemplo de nuevo, para el amor, Venus, Freya y así, Astarte para el amor. Y con eso pues ya lo podéis adecuar a vuestro trabajo, porque lo demás en realidad es una receta y es un preparado. Esto de las imágenes lo haremos exceptuando los botes que deben estar al lado de un lugar extraño, como al lado del váter durante el hechizo, ¿no? Como que yo no me llevaría la imagen de una deidad que es importante para mí al lado del váter. Debemos tener una vela preparada para quemarla. Podéis escribir vuestro nombre o el de la persona para la que actúa el trabajo sobre la vela con algo puntiagudo para poder grabar ese nombre en la cera, y debéis ungir la vela con un aceite adecuado para lo que vais a conseguir. Por ejemplo, si queremos dinero, un aceite de laurel, por ejemplo. Recordad que cuando ungís la vela hay que ungir de la mecha al centro y de la base al centro para atraer algo, y del centro a la base y del centro a la mecha para expulsar algo. Ahora hay dos opciones: podéis poner la vela al lado o elaborar un hechizo más complejo poniendo más velas porque queréis formar un símbolo con las velas alrededor del bote, o porque queréis usar varios colores de velas porque queréis, no sé, que sea más complejo y es más elaborado. O podéis pegar la vela sobre la tapa del bote. Esto se hace vertiendo un poco de cera sobre la tapadera e inmediatamente colocando la vela encima y se queda pegada. Si la ponéis en la tapa, conforme la vela se va consumiendo, la cera cae sobre el bote y lo va sellando. Esto es muy popular, probablemente lo habréis visto en fotos por internet. En cuanto a sellar el bote con cera, si no vais a poner la vela encima, sino que la vais a poner, por ejemplo, al lado, hay practicantes que sí que lo cubren de cera porque quieren sellarlo con cera, porque les gusta, y hay otros que no, que para nada, simplemente cierran el bote y ya está. Es decir, no es necesario sellarlo, eso es algo que va a elección personal. Si os gusta, bien, si no, lo podéis simplemente cerrar y ya está. Una vez puesta la vela y encendida, personalmente me gusta recitar un conjuro escrito por mí. El conjuro puede explicar lo que va a pasar o ser una especie de oración de petición a una entidad para que os ayude, explicando lo que queréis que os dé, lo que queréis conseguir. Hay personas que solo repiten una y otra vez algo como aleja todo el mal, o haz que el dinero venga a mí, o cosas por el estilo. Es muy personal. Algunas personas hacen rituales más teatrales y elaborados porque sienten que eso pues les inspira y levanta la magia mejor, y otras son más prácticas y hacen algo mucho más rápido y también funciona. En mi caso, a la misma vez que digo el conjuro, yo siempre digo el conjuro 3 veces porque los míos suelen ser largos. Pongo las manos a los lados del bote sin tocarlo, le envío energía por las palmas de las manos. Cuando termino de leer el conjuro 3 veces, cierro los ojos y al mismo tiempo que envío energía visualizo lo que tiene que ocurrir. Si sois capaces, cuando estáis leyendo el conjuro también podéis enviar energía y visualizar lo que va a ocurrir, pero mientras que leéis es más difícil visualizar lo que va a ocurrir. Entonces, pues yo cuando termino el conjuro cierro los ojos, sigo aportando energía con las palmas de las manos y empiezo a visualizar lo que tiene que ocurrir. Debes relajarte y dejar que toda esa energía y visualización fluya hasta que sientas que ya es suficiente y ya has terminado, ya no necesitas seguir con ello. En cuanto a la vela, decir que podéis quemarla del tirón, o en vudú es muy popular encenderla 3 días a la misma hora y el tercer día dejarla que se consuma del todo, o hacer una novena. ¿Por qué una novena? Pues porque muchos practicantes de vudú son católicos o se ha mezclado realmente
con el catolicismo. No es que sean tanto católicos, es que se mezcló con el catolicismo durante la época de la esclavitud en América. Por eso también pues hacen cosas como las novenas, que si sabéis algo sobre temas de iglesia, católicos y tal, pues a las vírgenes y a los santos se les hacen novenas, y son algo que la gente que es muy creyente pues acuden a hacerles novenas, es decir, quemar una vela durante 9 días y hacer la misma petición durante 9 días. Es como un esfuerzo que haces para que luego se te recompense pues con más fuerza. Y también quiero recordaros, como siempre, que debéis usar el día y la fase lunar correcta. Esto no os lo van a decir en muchos libros de vudú ni nada de eso. Pero si vosotros sois practicantes de magia, pues vamos a ver que si ya haces algo que tiene que ver con el amor, la amistad, el cariño, siempre os pongo los mismos ejemplos, lo hagáis un viernes. Si vais a hacer algo de protección o de expulsión, pues lo hagáis un martes o un sábado. Siempre os pongo los mismos ejemplos. Es un plus. Y la luna exactamente igual. Las cosas para atraer cuando la luna crece, las cosas para expulsar cuando la luna mengua. ¿Y qué haces luego con el bote? Porque, como habéis visto, las posibilidades son amplias. Pues en mi caso, si son para cosas positivas como curar o endulzar o atraer dinero, lo guardo en un lugar donde esté mucho tiempo cerca de mí, porque tiene que estar cerca, influyendo y tal, ¿no? Si es para expulsar algo o alejar a alguien, pues debes enterrarlo lejos. Los de protección también podéis tenerlos cerca o enterrarlos en la entrada de la casa o guardarlos en un lugar en la entrada de la casa, no tiene por qué estar enterrado. Por ejemplo, una maceta. En una maceta que tenga un macetero y no sé, algo así, o si tenéis algún muñeco o algo que esté hueco, pues lo metéis ahí, se puede también esconder para que esté a la entrada de la casa y os proteja. Bueno, ejemplos de botes que son recetas propias mías, porque como habréis visto podéis montar una receta cuando la necesitéis, vais por la casa como un remolino cogiendo cosas y por las macetas y todo eso, y os montáis el bote que necesitáis rápidamente. El vudú es un sistema muy práctico. Entonces he preparado 2 y pues creo que son los ejemplos que os pongo siempre. Pero es que son ejemplos y es lo más fácil y lo que la mayoría de la gente pide. Entonces os he preparado 2 ejemplos. El primero es el famoso bote para endulzar, que sirve para que una persona que está gruñona o peleona contigo, que se porta mal contigo, pues para que esté más dulce o sea más amable o te trate bien. Entonces, si entramos en temas de ética, en vudú no se suele tener en cuenta eso, pero es la misma persona la que puede decir, bueno, es que no quiero hacer esto. Yo os diría que un bote para endulzar lo hagáis si estáis, por ejemplo, en un sitio en el que, por ejemplo, en un trabajo en el que tenéis que estar ahí porque es que necesitáis comer, y a lo mejor tenéis un jefe que se porta súper mal, que os maltrata, pero no os podéis ir de ninguna de las maneras, pues por ejemplo ese sería un buen caso para endulzar a esa persona, porque es que necesitáis ese trabajo. No es como si endulzas a una persona que realmente pues, se porta bien contigo o algo así. Para casos desesperados, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que es cuando en realidad se convierte casi más en magia de protección para que tú no tengas que soportar todo eso. Bueno, pues eso sirve para que una persona esté más dulce contigo, sea más amable o te trate bien. ¿Cómo se hace? Metemos en un bote un papel de petición donde cruzamos una serie de veces escrita el nombre de la persona a la que queremos endulzar y lo giramos 90 grados y encima escribimos una petición o una afirmación como se porta bien conmigo, es dulce conmigo, es amable conmigo o algo así, y lo escribís el mismo número de veces así cruzado. Luego podéis poner en los bordes símbolos que os recuerden a la dulzura, al cariño, ese tipo de cosas. Yo dibujaría un caramelo, por ejemplo, algo así, corazones. Este bote se puede utilizar para otras cosas, como podéis entender, porque endulzar también puede servir para otras cosas, pero desde un punto de vista un poquito más ético, pues para endulzar a alguien que se porta mal contigo. Si queréis saber más sobre el papel de petición, pues tenéis que ver el vídeo que hice, que ahí os enseño de todo sobre estos papeles de petición. Pues metéis la petición en el bote y encima de la petición ponemos cosas dulces, como un caramelo, podemos poner encima azúcar, podemos poner sirope de agave, se me ocurre, cosas dulces, chocolate. Podemos añadir un aceite que sirva para el cariño, por ejemplo, como por ejemplo un aceite rosa o de canela,
Incluso podemos haber ungido el bote con ese aceite antes de meter los ingredientes. Podemos añadir una o varias hierbas que sirvan para lo mismo, como pétalos de rosa, violetas, manzana, cardamomo, néveda, cereza, cilantro, hibisco, lavanda, mejorana, flor de la pasión, salvia, vainilla, verbena, etc. Y echamos encima miel. En los botes que son para endulzar y este tipo de cosas, además de miel, o en lugar de miel, si no tenéis, también os puede servir un licor que sea muy dulce y muy empalagoso. Por ejemplo, estos licores de frutas que venden, que hay de un montón de frutas y que son tan dulces, pues también os puede servir en lugar de la miel. O podéis echar un poquito del licor y luego la miel encima. Bueno, y luego lo cerramos y lo preparamos como os he explicado, todo lo que os he explicado de la vela y todo eso. El segundo ejemplo que os traigo es un bote para la prosperidad. Bueno, pues preparamos un papel de petición, como ya os he contado en el anterior, con vuestro nombre escrito varias veces, cruzado en 90 grados con una petición o una afirmación como atraigo el dinero, o tengo mucha prosperidad, o tengo dinero para cubrir todas mis necesidades, etc. Lo podemos escribir con tinta verde o dorada y podemos poner en los bordes símbolos de dinero, como el símbolo del euro o del dólar. Yo pondría los dos porque el dinero puede venir también de otros países, o por ejemplo el símbolo del cuerno de la abundancia, cosas que os recuerden al dinero y a la abundancia y a la prosperidad. Metemos el papelito en el fondo del bote. Tradicionalmente se mete una moneda de cobre o de plata, pero yo meto 3. Por ejemplo, lo que solemos usar son monedas de céntimos, porque son de cobre. Es lo típico, en todos los países se suelen utilizar las monedas de céntimos. Metemos hierbas y o aceites relacionados con el dinero y la prosperidad, como el anís, el laurel, geranio, manzanilla, canela, perejil, pino, arroz, tomillo. También podéis meter pirita, cuarzo verde, piedras que sirvan para la prosperidad. Por ejemplo, en el anterior para endulzar también podéis meter trocitos chiquititos de cuarzo rosa, por ejemplo, en el que dije que era para endulzar. Pero volviendo al de la prosperidad, pues podéis meter piedras que tengan que ver con atraer dinero y prosperidad. Se cubre con miel también, igual que el otro. También se cubre con miel. Necesitamos que la gente sea gentil con nosotros para que nos llegue el dinero. Bueno, he puesto solamente 2 ejemplos de recetas. Veis que es muy fácil, es que a lo mejor podéis pensar, ostras, pues ¿cómo se hará esto? Y luego es que en realidad es muy fácil y muy intuitivo. Es como montar en bici, de esto os acordáis para toda la vida, es que es súper fácil. Vais a ver que hay practicantes que simplemente cogen el bote, meten las hierbas, meten la miel, lo cierran y lo entierran. Ya está. Si tienes una fuerza de voluntad muy grande, a lo mejor te funciona, pero a mí me gusta hacer las cosas bien, me gusta ritualizarlo bien, me gusta utilizar la magia simpática bien, por eso os he explicado 1000 millones de cosas. He puesto solo 2 ejemplos y son 2 ejemplos muy sencillitos, aunque son los ejemplos típicos que la gente suele tener más interés, pero teniendo las correspondencias adecuadas de hierbas, de días, de cristales, de ingredientes en general. Podéis hacer botes para todo lo que se os ocurra. También obviamente se pueden hacer botes que sean para cosas negativas. De hecho en Judú hay muchísimas recetas de botes para hacer cosas malas. Pero ese no es el tipo de contenido que yo quiero enseñar en mi canal, ni en mi Patreon, ni nada de eso. Y desde luego, con lo que os he enseñado, si tenéis el interés de hacerle algo a alguien, pues simplemente vais a buscar los ingredientes y las cosas que meter para ello. Entonces tampoco hace falta que os enseñe nada. Pero vamos, que no es el tipo de contenido que yo quiero enseñar aquí. Los botes que son para hacer cosas negativas también suelen tener ingredientes más raros, como tierra de cementerio y cosas más difíciles de conseguir también. Otra cosa que quería deciros es que he usado ingredientes que podéis encontrar aquí. Hay 1000 millones de ingredientes que suelen venir en las recetas de Judú, que son ingredientes que se encuentran en América o en zonas concretas de Norteamérica, por ejemplo, en los pantanos, y que aquí no los hay. Entonces, ¿para qué os voy a poner
un montón de ingredientes que no los vais a encontrar cuando aquí tenemos nuestros propios ingredientes y sí los vais a encontrar. Entonces hay gente que os va a decir que uséis Hide John the Conqueror y cosas así, pero aquí no tenemos eso. Por lo tanto he preferido usar ingredientes que podéis encontrar y que probablemente tenéis en casa o en el supermercado, o los vais a encontrar fácilmente en un jardín o yendo a un vivero fácilmente, en el huerto, donde sea. Bueno, pues este ha sido el podcast de este mes. Espero que os haya gustado, espero que os haya resultado útil, espero que hayáis aprendido mucho más. Me gustaría seguir haciendo para vosotros podcasts y vídeos que tengan que ver con Hoodoo, porque como podéis ver es muy curioso, es muy fácil, como os he dicho, es como montar en bici, una vez que la aprendes es para toda la vida, entonces me parece súper interesante y como sé que queréis que os enseñe recetas y cosas prácticas, pues me parece interesante. Yo he practicado Hoodoo muchos años y aunque ahora estoy más bien con chamanismo, pues yo considero que tienes que enseñar cosas en las que lleves muchos años, que hayas practicado durante muchos años. No puedes enseñar algo que lleves 2 meses practicándolo y ahora te pones a enseñarlo, no, o 1 año, no. Entonces, yo estoy con mis cosas de chamanismo, pero como he practicado Hoodoo durante más de una década, pues os enseño estas cosas. Como veis, tiene un poquito de mezcla con otras cosas que yo hago que son un poquito más rituales de magia ceremonial, también del aprendizaje que yo tuve en Wicca, pero también son como muy sencillas, como el tema de los elementos, las consagraciones. Entonces eso yo lo integro en mi magia, siempre lo he tenido integrado, así que os explico eso también, porque a mí me va muy bien, porque en realidad son cosas muy simples y muy básicas que todo practicante mágico debería saber. Bueno, pues lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo este podcast. Muchísimas gracias por continuar un mes más aquí conmigo. 1000 millones de gracias, porque además si hacen falta patrocinadores en tiempos normales, ahora mucho más en los tiempos que corren. Así que bueno, muchas gracias y como os digo siempre, nos leemos en la próxima entrada, nos vemos en el próximo vídeo o nos escuchamos en el próximo podcast. ¡Chao!